hablemos de las métricas. Ya hablamos un poquito de esa parte, un poquito más, más teórica, por decirlo así. Ahora, hablemos de qué tipo de redes sociales, de métricas tenemos. ¿Cuáles son las 3 métricas principales que se utilizan para medir en redes sociales? Y son 3: alcance, interacción y views, que es cuando usted pone videos. Y las 3 tienen su característica, y hay que entender muy bien la característica de las 3. La primera es alcance. Alcance es la cantidad de personas únicas a quienes les aparece nuestro contenido en el newsfeed o noticias. Personas únicas, ¿por qué? Porque si resulta que usted paga por una publicación, para que le salga a gente que es de mi edad, digamos, y a mí me sale, y lo vi a las 10 de la mañana, y me salió, ya contó como una vez. Si me vuelve a salir a las 3 de la tarde, no vuelve a contar, porque yo ya la vi, ¿ok? Y esto por la razón por la cual el alcance es para mí la mejor métrica que podemos usar en redes sociales, porque no es mentirosa. Al final de cuentas te dice, le llegaste a una persona. Si esa persona vio el mensaje 10 veces, es otra cosa, eso ya se llaman impresiones. Pero las impresiones tienden a ser un poco engañosas, porque a veces salen en millones. O sea, ustedes dicen, ¿qué montón de impresiones? 400,000, 600,000, 1.200.000 impresiones, pero esa es la cantidad de veces que tiró el mensaje. Eso no garantiza que me vieron. O sea, simplemente si el mensaje salió 10 veces, 10 veces cuenta. Si salió 50, 50 veces cuenta. Pero en esas 50 veces yo puedo estar haciendo otra cosa. Entonces, alcance probablemente es la más, que tampoco me garantiza que me vieron, pero por lo menos es un poco más seguro de que fue una sola persona a la que le apareció eso. Entonces, es la cantidad de personas únicas a quienes les aparece nuestro contenido en el newsfeed o las noticias, en los lugares donde aparecen los mensajes. Ese es alcance. La interacción es la suma de reacciones, que ya sea likes, caritas, tristes, enojados, comentarios y compartidos de cada publicación. Esa suma, entonces yo sumo las reacciones más los comentarios más los shares, es la cantidad de interacción. Entonces, alcance es a cuánta gente le apareció mi contenido. Y ahí ese es muy importante, porque al final es lo que queremos hacer. Lo que usted quiere hacer con su negocio es que más gente lo vea. Bueno, la buena noticia es que para que más gente lo vea, lo único que tiene que hacer es pagar. Y vean, el alcance de la red de Meta es el alcance más barato que hay en todos los medios. Es más barato que Google, es mucho más barato que LinkedIn, es mucho más barato que medios masivos, ni se diga. En este momento la forma más barata de generar alcance es a través de la red de Meta. Entonces, usted paga, lo ve más gente, tiene el potencial de ver más gente. Ahora, eso significa que igual la gente tiene que reaccionar o no para saber si le gustó el comentario. Entonces, antes de llegar a eso y de profundizar en eso, hablemos de views. Views es la cantidad de vistas en un video y se miden por porcentaje de tiempo visto o por cantidad de segundos, minutos reproducidos. Y aquí hay que tener un cuidado con el video, porque la mayor parte de redes sociales, como les conviene, miden un view después de 5 segundos. Entonces, ya después de 5 segundos, lo cuentan como view. Pero si esa persona a los 8 segundos y medio se sale, y tal vez el video es de 2 minutos, la red social se lo va a contar como un view, pero honestamente no lo vio. Porque vio 8.5 segundos. Y tal vez usted quería que lo viera en 2 minutos, pero la red social le tira que fue un view. Entonces usted se puede como engañar y decir que un montón de gente vio mi video. No, ahí toca profundizar un poco, y casi todas las plataformas te dan la opción de decir, ok, ¿cuánta gente vio mi video por este porcentaje, por este porcentaje, por este porcentaje? Usted se va a dar cuenta que a la final, un video de 1 minuto y medio, de 2 minutos, la cantidad de gente que lo ve completo es muy poca. Porque nosotros no tenemos un nivel de atención tan grande, sobre todo para videos de negocio o de comerciales o de marcas. Tenemos una atención relativamente, porque tampoco es grande, relativamente más grande para noticias, chismes, películas, todo lo que sea entretenimiento. Para ahí tenemos un poquito más de aguante. Pero para un video de marca, un video de un producto, no tanto. Entonces, ¿qué nos lleva a decir esto? Que si usted va a usar videos, lo mejor es usar videos cortos, videos que, primero, hay que hacerlos interesantes y además hay que hacerlos cortos. Un video de 2 minutos se va a ver poco. Por más que usted trate, no va a ver, porque al final compite con un montón de cosas que estamos viendo todos los días. Y hay unas submétricas como los taps, en el caso de las historias de Instagram, que son los golpecitos que da uno para ver la siguiente historia. Pero en general, ojo con los views, esa es la forma de medirlos, pero no crea solo porque le dice que tal cantidad de views todo el mundo lo vio. No, tiene que profundizar un poco, tiene que ver cuánta gente vio, qué porcentaje, de 10, 15, 20, 30, ahí generalmente las plataformas te lo dicen ahí mismo. Ese es el tema de views.
Ahora, las métricas de redes sociales son buenas para medir atención y atracción. Las métricas de redes sociales en sí mismas no son tan buenas para medir ventas, porque lo que miden es ruido, o sea, al final es, y eso no está mal, simplemente es darles el lugar que corresponde. Si a usted lo ven mucho, no necesariamente significa que va a vender. Y para eso vamos a profundizar un poquito más, pero sí significa que se está dando a conocer, que también es importante. ¿Ok? Entonces, para generar atracción, que yo entiendo, sí, yo conozco a esta gente, porque a esta gente me ha salido varias veces, y uno hasta lo dice, esta gente me ha salido varias veces en redes sociales, me ha salido en anuncios. ¿Qué significa eso? Que ya lo estoy conociendo, eso está muy bien, esa es la fortaleza de las redes sociales. Ahora, por más alcance que logremos, es la interacción lo que nos dice si a la gente le interesa el contenido, por eso van de la mano. ¿Ok? Que puede dar un montón de alcance. Y puede llegar y el alcance me dice, no, usted le llegó aquí a 500,000 personas, que es un montón, que bien, y invertí poquito para las 500,000 personas, pero para publicación recibió muy poca interacción. Entonces, ¿qué significa? Sí, lo vieron, pero probablemente no le prestaron mucha atención porque no estaba interesado. Yo pongo un ejemplo, que ya lo he usado antes, que es una sala. Yo llego a una sala de reuniones y si quiero hablar nada más a los 3 primeros de la fila, yo necesito ahí, incluso ni siquiera necesito micrófono. Puedo hablar y los 3 primeros me van a escuchar. No hay problema. Si yo quiero llegarle ahí un poquito más alta a la sala, probablemente tengo que poner un nivel de audio ahí más grande. Entonces pongo unos parlantitos más grandes. Pero si la sala se hace más grande, necesito más parlantes. Los parlantes son el alcance. Usted paga por parlantes. Usted pone 10,000 colones, le va a llegar a cierta cantidad de gente. 20,000 le va a llegar a cierta cantidad. 50,000 le va a llegar a cierta cantidad de gente. 100,000 le va a llegar a un montón de gente. Entonces usted pone más plata, más alcance. O sea, es igual, voy a poner más parlantes en un salón. Sin embargo, ese es el alcance. El alcance orgánico es lo que yo digo. Yo puedo pagar por tener los mejores parlantes en el Estadio Nacional, pero si lo que estoy hablando es aburridísimo, no importa cuánto parlante yo pagué, la gente se va a dormir o se va a parar o se va a ir. Entonces, una cosa es el alcance pagado, que son los parlantitos, y otra cosa es el alcance orgánico, que es la importancia o lo relevante que yo hago. Al final eso se llama atención. Entonces, es una mezcla. Usted también tiene que tener, la atención depende de factores cualitativos, depende de que su contenido sea interesante, que sea llamativo, que sea bonito, que guste. ¿Ok? Entonces, ojo con eso porque las dos van de la mano. Vuelvo al ejemplo que les ponía de Gizmo. ¿Es llamativo? No sé, depende de qué, pero yo tengo que ver las dos cosas. A cuánta gente le llegué y cuánta gente reaccionó basado en las reacciones anteriores. Pero las reacciones son las que me dicen si a la gente le interesó o no le interesó. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a quitar un poquito ahí para ver comentarios. ¿Vamos bien hasta ahí? A todos los compañeros ahí por el chat. ¿Me van siguiendo bien? Es que ahí el tema de los números a veces es como medio enredadillo, pero tan bueno. Ahí Tatiana me hace un thumbs up. Muy bien. Ok, listo. Genial. Seguimos entonces. Hablamos de esto, alcance pagado, alcance orgánico,